Las mazmorras eran misteriosos espacios subterráneos que se ramificaban como enormes madrigueras. Algunas personas exploraban esas espaciosas cavernas para hacer fortuna, y se les llamaba aventureros. También lo sabía que querían derrotar a las fuerzas oscuras que acechaban en las profundidades de una mazmorra, conocidos como héroes. Luke se enorgullecía de decir que había sido aventurero durante 15 años, y que un héroe de su grupo le había contratado para ayudarle a luchar contra un gran mal. Sin embargo, el héroe para el que trabajaba le traicionó. Entonces, ¿cómo se metió Luke en este lío? Veamos lo que pasó hace unas horas. Mientras Luke descansaba, fue despertado por el héroe furioso con una patada en la tripa. El tipo quería saber dónde estaba el amuleto de reparación, recordándole a Luke que le había encargado colocarlo en el centro del campamento. Luke afirmó que lo había preparado todo como había dicho el héroe, solo para que le dijeran que se habían comido su comida. El héroe culpó a Luke y volvió a golpearle por su incompetencia, pero nuestro chico no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Resultó que el amuleto estaba colocado en el lugar equivocado, y como resultado, todos sus paquetes estaban fuera de su área de efecto. Cabreado, el héroe preguntó a su compañera de equipo, Julia, cuánta comida les quedaba y se enteró de que, aunque fueran cuidadosos, no tenían suficiente para volver a la superficie una vez acabaran. Por ello, el héroe exigió a Luke que arreglara su desastre. En defensa del aventurero, hizo exactamente lo que el héroe le dijo que hiciera. Para demostrar al héroe que decía la verdad, Luke señaló las rocas que apiló para hacer un pedestal en el centro del campamento. Hizo hincapié en que el amuleto se había movido después de que él lo hubiera colocado, recordando que la noche anterior el héroe tenía sed y se acercó a las mochilas para beber algo. Se preguntó si el héroe había volcado algo accidentalmente, y el tipo dijo tímidamente que era posible. Como ese era el caso, Luke le pidió que no fuera por ahí señalando a nadie. Pero de repente, uno de los miembros del grupo, Blunk, lanzó un hechizo de parálisis sobre Luke. Para ella, no importaba de quién era la culpa, lo importante era lo que pasaría después. Si no había suficiente suministro de alimentos, entonces deberían reducir el tamaño de su grupo. Después de todo, tenían un candidato de primera para el sacrificio. Sí, todos sabemos de quién hablaba Blunk, el don nadie de tercera. El héroe pensó que era una buena idea sacrificar a Luke, mientras que Julia creía que sus suministros durarían si se racionaban sin el aventurero. El héroe estaba seguro de que perder a un hombre cuya única habilidad era reparar no les haría mucho daño, y como acto final de piedad, dejó una espada para Luke. El héroe se fue con su grupo. En el presente, el hechizo de parálisis de Luke finalmente desapareció. Reconoció que era un aventurero de tercera categoría. ¿Por qué aún era de rango E, a pesar de que había estado aventurándose por 15 años? Para empeorar las cosas, la única habilidad que puede usar es reparar. Si moría en la mazmorra en la que se encontraba, estaba seguro de que nadie le echaría de menos, ni siquiera el gremio. Pero aún así, pensó que ser traicionado de esa manera era exagerado. A pesar de lo que hizo el Partido de los Héroes, no tenía intención de morir allí abajo. Tenía que sobrevivir y escapar de esa mazmorra. Sin tiempo que perder, Luke tomó la espada que el héroe le dejó y comenzó a buscar la salida. Sabía que no era lo suficientemente poderoso como para luchar contra monstruos fuertes, así que debía evitar llamar la atención. No importaba si le llevaba varios días. Se movería con cuidado y en silencio, y saldría de aquel lugar. 2 semanas después, Luke seguía en la mazmorra y no había comido nada desde que partió solo. Sobrevivió hasta ahora, gracias al agua imbuida de magia que corría por las cuevas. Pero los humanos solo podían vivir alrededor de un mes sin comida. Luke ya había pasado el punto de no retorno, cuando se topó con un cráneo humano. Recordaba haber oído a otros aventureros que la mitad de los muertos en aquella mazmorra eran personas que no podían soportar el hambre. Se derrumbaban y comían los líquenes venenosos que crecían en las paredes. Dejando eso de lado, Luke necesitaba darse prisa. Si seguía avanzando, tal vez se encontraría con otro grupo de aventureros. De repente, la calavera que Luke había visto entre el resto de huesos del suelo se convirtió en un esqueleto no muerto. Rápidamente se acercó a Luke por detrás con una espada, pero por suerte, él fue rápido en moverse. Consiguió destruir el esqueleto con su propia espada, y dio gracias de que solo fuera uno. El único problema fue que su espada se rompió al golpear al no muerto. Por si fuera poco, también se había quedado sin polvo de hierro. Supuso que usar demasiado su habilidad de reparación en la espada sin los materiales adecuados la había vuelto quebradiza. Sin otra opción, Luke trató de reparar la espada pero falló. No estaba seguro de si su habilidad de reparación había fallado,
pero para su sorpresa, la hoja se reformó. Entonces, ¿qué pasó justo entonces? En realidad, Luke había oído una vez que la habilidad de reparación descompone momentáneamente tanto el objeto que necesita arreglo como el material puro. Una vez recompuesto, el objeto recuperaba su forma anterior. En ese momento, Luke tocó la pared de la mazmorra y recordó al héroe intentando destruirla con su espada. El héroe quería romper el muro para poder avanzar un poco, pero Julia insistió en que solo dañaría su arma. El héroe no estaba tan preocupado. Sin embargo, sabiendo que podía pedirle a Luke que reparara su espada si eso sucedía. Todavía tocando la pared, Luke activó su habilidad y la rompió con éxito. Estaba extasiado porque ni siquiera el héroe podía atravesar el muro. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que la pared no era de roca, sino de algo parecido al metal, lo bastante duro como para matar enemigos. Pero espera, ¿su habilidad de reparación ha evolucionado de alguna manera? Todavía no entendía cómo ni por qué, pero si lo había hecho, tal vez podría usarla para otras cosas. Tomando la espada que acababa de reparar, Luke la fusionó con el material metálico que había obtenido de la pared, y activó su habilidad. Que conste que su habilidad de reparación no podía crear algo de la nada. Requería un material puro idéntico para compensar la parte rota de un objeto. Si no disponías de ningún material, la habilidad compensaba utilizando otras partes del objeto en cuestión. Con una espada, cualquier astilla en la hoja se restauraba utilizando las partes no astilladas. Esa era la razón por la que reparar sin material de repuesto solo hacía que tus armas se volvieran frágiles. Además, no todos los materiales servían para reparar un objeto. Como mínimo, necesitabas el mismo tipo de sustancia que la parte rota. Pero, ¿y si pudieras utilizar cualquier cosa como materia prima? Si pudieras reparar una espada con el material de una pared que ni siquiera un héroe pudiera romper, entonces esa espada sería el arma más fuerte del mundo. Después de usar su habilidad, Luke apoyó el arma del esqueleto contra la pared, luego la golpeó y la rompió con su espada, y se alegró de ver que no tenía ni un solo rasguño. Apostó a que con ella podría sobrevivir lo suficiente para salir de la mazmorra, y por si acaso, decidió llevarse consigo algunos cascotes de la pared. Mientras Luke seguía buscando la salida, se dio cuenta de que abrir agujeros en las paredes y moverse con cautela era mucho mejor que lo que estaba haciendo antes. Si seguía utilizando su habilidad, creía que sería capaz de encontrar una salida de aquella mazmorra. Mientras caminaba, Luke se preguntaba si su habilidad evolucionada funcionaría con los líquenes de las paredes. Entonces cogió un líquen e intentó utilizar su habilidad en él, y cuando no ocurrió nada, recordó que los seres vivos podían resistir la magia. Todos los seres vivos tenían una resistencia innata a la intromisión mágica debido a su propia magia intrínseca. Así que Luke intentó mantener la activación un poco más, y aunque consiguió que el líquen se descompusiera, no fue muy eficiente. Quizá los seres vivos eran difíciles de desmontar. Por otra parte, la reparación no era una habilidad que afectara a los seres vivos, y Luke dudaba que alguna vez tuviera que usarla con uno. De todos modos, no había tiempo que perder. Luke tenía que encontrar la salida de aquella mazmorra. Finalmente, el aventurero vio las escaleras que conducían a la salida y salió rápidamente de aquel lugar. No tardó en salir y lo primero que hizo fue alegrarse. Había sobrevivido, pero lo primero era lo primero, encontrar algo de comer. Por suerte, vio algunas frutas en los árboles cercanos e inmediatamente cogió una. Sin embargo, cuando estaba a punto de comérsela, se dio cuenta de que estaba podrida. ¿Cómo lo supo? Ni idea. Desde lejos, Luke oyó que alguien gritaba. Sin dudarlo, siguió de donde procedía el sonido y vio a dos señoras en medio de una pelea. La que tenía un arma, Sekira, le dijo a la otra, Silvia, que saliera de allí. Pero la chica, que lloraba, se negó a huir. Fue entonces cuando Luke se dio cuenta de que se enfrentaban a un dragón, lo que le pareció confuso ya que los dragones nunca salían de sus mazmorras. Luke también notó que Sekira estaba herida y su espada rota. No había manera de que pudiera luchar contra el monstruo en ese estado. Para ayudar a las damas, Luke sacó un material parecido al metal de su pequeña bolsa y se lo lanzó al dragón. Eso fue realmente valiente de su parte, pero no hizo absolutamente nada. Entonces llamó la atención de Sakura y le lanzó su espada, diciendo que podría ayudarla. Ella estaba en deuda con él y cogió la espada. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Sakura cargó contra el dragón y le cortó la cabeza. Luke y Silvia la revisaron rápidamente, pero perdió el conocimiento después de darle las gracias. Su herida parecía fatal, Silvia no tenía habilidades curativas, y Luke tampoco sabía cómo tratar a Sakura. Todo lo que podía hacer era reparar,
y no funcionaría en una persona. ¿Es eso realmente cierto? Reparar no podía curar seres vivos. Todo el mundo lo sabía, pero a pesar de que la descomposición de Luke era ineficaz, se las arregló para hacer que el licántropo vivo se desintegrara en la mazmorra. Su habilidad desmantelaba el material puro y el área objetivo de la reparación con magia, y luego los recombinaba para formar solo las partes esenciales, restaurando el objeto a su forma anterior. Así que, si Luke usaba eso en un cuerpo humano, valía la pena intentarlo. Bueno, el tiempo corría. La herida estaba en el costado del torso de Sakura, y aún no le habían dado los primeros auxilios. Además, ni Sylvia ni Luke tenían otra forma de curarla. Lo importante ahora era que Luke recordara lo que hizo en la mazmorra y creyera que había una posibilidad de que funcionara. Era hundirse o nadar. Fracasar y arrepentirse era 1000 veces mejor que no intentarlo en absoluto. En ese momento, Luke le pidió a Sakura que no lo odiara si no lograba tratarla. Entonces, usó su habilidad de reparación en ella y vio que no pasaba nada, así que intentó mantener la activación más tiempo. En 15 años, Luke había visto a innumerables aventureros sufrir heridas. Veía a sus compañeros exhalar el último suspiro mientras gritaban que no querían morir, y él no era capaz de hacer nada para ayudarles. Para ser sincero, fue enloquecedor y desgarrador. Comprensiblemente, no quería volver a sentir ninguna de esas cosas. Aunque Luke admitía que era un perdedor y un aventurero inútil, no había caído tan bajo como para abandonar a alguien necesitado. Por eso ahora, por difícil que fuera, haría todo lo posible por ayudar a Sakura. Más tarde, Luke se despertó en una habitación desconocida y recordó haber reparado a Sakura, asumiendo que se había desmayado justo después. Entonces, se dio cuenta de que Sylvia estaba junto a la puerta y supo que estaba en su casa. La primavera de Jaén. La señora también compartió que Luke había estado durmiendo durante casi medio día, lo que la preocupó, ya que estaba en la ruina. Luke intentó levantarse y le dijo a Sylvia que la dejaría en paz, pero Sylvia no quería su dinero, pues la había salvado a ella y a Sakura del dragón. Como a Luke le quedó claro que la chica pensaba que le debía algo, declaró que no había hecho nada grandioso. Aún así, quería agradecer a Sylvia sus amables palabras. Luke preguntó a Sylvia por el samurái, refiriéndose a Sakura. Según Sylvia, Sakura se había recuperado completamente. Luke no podía expresar lo aliviado que se sentía ahora, sabiendo que no volvería a dormir si la persona a la que intentaba ayudar hubiera muerto. Cuando le preguntaron si era un sanador excepcionalmente fuerte, Luke respondió que solo era un aventurero de tercer rango con una única habilidad: reparar. Sylvia no podía creer lo que acababa de decir, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, oyó cómo le gruñía el estómago. A decir verdad, el aventurero se sentía morir. Recordemos que no había comido nada más que agua durante 2 semanas. Al enterarse, Sylvia se ofreció a prepararle algo de comer de inmediato. Al cabo de unos minutos, Luke saboreó la comida que le había preparado Sylvia. Entonces, la señora admitió que nunca pensó que alguien vendría a salvarlos al fondo del calabozo. Confundido, Luke intentó aclarar que estaban en el frente. Para su sorpresa, Sylvia le dijo que estaban 5 niveles más abajo. Ahora aún más desconcertado, Luke le preguntó a Sylvia el nombre del lugar donde se habían encontrado. Sylvia le dijo que era la mazmorra de rango E, el bosque del reloj solar, del que el chico nunca había oído hablar. No tenía ni idea de que era una mazmorra de tipo abierto, como un gran anfiteatro. Luke estaba en la mazmorra Arran, pasaje de los 1000 años al infierno, lo que debía significar que los niveles de las 2 mazmorras estaban conectados. Sakura y Sylvia fueron al bosque del reloj solar a recolectar hierbas medicinales, pero claro, era peligroso que los novatos se adentraran solos en una mazmorra. Luke también se enteró de que nadie intentó impedir que las chicas fueran al bosque del reloj solar, que no fue reconocido oficialmente como calabozo hasta el año pasado. La gente siempre había ido allí a recoger hierbas y verduras. Vale, si fue reconocido como una mazmorra, entonces obviamente, había monstruos en ese bosque, ¿no? A pesar de saberlo, Sylvia explicó que no tenían ni idea de que uno de esos monstruos sería un dragón. Además, el gremio no publicó ninguna advertencia al respecto. No hace falta decir que Luke se sorprendió de que el gremio no estuviera al tanto del dragón. En serio, un dragón es difícil de pasar por alto. Sylvia juró que el gremio de aventureros no tenía ni idea de la criatura y, de hecho, la persona del gremio que escuchó su historia también se sorprendió. Luke podía entender la falta de aviso si solo se trataba de un monstruo más débil,
pero no podía imaginar que el gremio dejara de advertir a la gente sobre un dragón. Bueno, ya no podían hacer nada al respecto. Luke se disculpó con Sylvia porque sonaba como si la estuviera culpando por lo sucedido, pero a la señora no le importaba. Sabía que solo estaba preocupado por ella y por Sakura. Los dos se presentaron, y como los plebeyos como ellos no tenían apellidos, se limitaban a usar el nombre de su lugar de nacimiento. A veces, los plebeyos también usaban su oficio. Al final, Luke se durmió. Así que Sylvia lo cubrió con una manta y le agradeció en silencio lo que había hecho por ella y Sakura. Al día siguiente, Luke se dio un baño y se sintió más vivo. Se enteró por Sylvia de que el lugar en el que estaban se llamaba Green Hollow, famoso por sus aguas termales. Al principio, le pareció extraño poder bañarse tan temprano por la mañana, pero pronto le pareció lógico, ya que el lugar tenía acceso constante a agua caliente. Cuando terminó de bañarse, Luke exploró la zona y se topó con Sakura. Preguntó a la chica por su herida y, tal como dijo Sylvia, se recuperó completamente. Sakura señaló entonces que era una locura que se toparan con un dragón mientras recogían hierbas. Al mismo tiempo, se avergonzó de que una guerrera en entrenamiento como ella tuviera que confiar en Luke para salvar. Cuando Sakura mencionó que su katana favorita se había roto mientras luchaba contra el dragón, Luke le preguntó dónde estaba. Entonces, ella le mostró su espada rota a Luke y fue con él a la posada Hojas de Primavera, donde le reveló que no había tiendas de armas en ese pueblo. En otras palabras, estaba atrapada sin espada. Pero Luke no quería que se preocupara, haciéndole saber que su especialidad era la reparación. Aunque Luke estaba mirando hacia el otro lado, se dio cuenta de que Sylvia estaba fuera de la habitación. Avergonzada, Sylvia explicó que solo era curiosidad y le preguntó al tipo si podía observarlos. Eso no es problema para Luke, pero señaló que no iba a hacer algo imperioso. Además, se preguntó si no echaría de menos a Sylvia en el trabajo, pero no pasaba nada, ya que estaba de descanso. Bien, era hora de empezar. Cuando Luke tocó la katana, vio su información en su mente. Recordó que esto sucedió cuando trató de comer una baya en el bosque, sabiendo que la fruta estaba podrida con solo tocarla. En ese momento, Luke se dio cuenta de que esta parte de su habilidad también había evolucionado y decidió llamarla análisis. Con ella, podía analizar el estado de lo que quería reparar antes de proceder a la descomposición y recomposición. En pocas palabras, cada etapa de la habilidad de reparación de Luke se había convertido en su propia habilidad independiente. Momentos después, Luke terminó de arreglar la katana de Sakura. Se negó a que Sakura pagara por lo que hizo, sabiendo que ella no tenía mucho dinero ya que estaba en entrenamiento. Para él, Sakura solo podía considerar eso como un agradecimiento porque le salvó la vida. Aparte de eso, Luke quería saber si Sakura tenía otra forma de ganar dinero, y cuando ella admitió que no, le sugirió que probara con las aventuras. Le explicó que podía aceptar misiones cuando quisiera, así que ella podía elegir sus trabajos y su horario. Como Sakura estaba de acuerdo, Luke le preguntó a Sylvia si había un gremio en ese pueblo, e inmediatamente, la dama los llevó a él y a Sakura allí. Sylvia presentó a Luke a su amiga Mérida, la recepcionista, y le dijo que tenía algunos asuntos que tratar con el gremio. Después, Luke le informó de que a Sakura le gustaría registrarse como aventurera. Mérida le pidió entonces que rellenara un formulario y empezó a repasar con ella los conceptos básicos. En el gremio, había 6 rangos, de la A a la F, independientemente de la habilidad. Todo el mundo empezaba en el rango F. Los de rango F no podían participar en las incursiones en las mazmorras y, una vez que completaban una serie de misiones sencillas, ascendían al rango E. A partir de ese momento, el gremio evaluaba a los miembros del rango E y decidía cuándo podían pasar al siguiente rango. Cuanto más alto era el rango, más mazmorras se podían visitar y más misiones se podían realizar. Las mazmorras también estaban clasificadas de la A a la E, y los aventureros debían recordar que solo podían entrar en una mazmorra de rango igual o inferior al suyo. Para las partidas, los niveles de las mazmorras se basaban en el rango del líder de la partida. Cuando Sakura terminó de rellenar el formulario, Mérida le dijo que tendría más opciones si subía de nivel. Entonces, comprobó el formulario de inscripción de Sakura y se enteró de que había sido ella quien había matado al dragón en el bosque del reloj solar. Naturalmente,
los demás aventureros empezaron a hablar de ellos. Una vez que el gremio informara de ello a su oficina principal, le darían a Sakura una bonificación en metálico. Así que Mérida planeó iniciar el papeleo de inmediato. También elogió a Sakura por derrotar a un dragón de un solo golpe, pero la dama le explicó que solo había podido matar a la criatura gracias a la espada que le había regalado Luke. Para aclararlo, quería repartir la recompensa con Luke, que se dio cuenta de que estaban llamando mucho la atención. Luke preguntó a Mérida si podía cortar en un segundo, revelando que quería tomarse un descanso de las aventuras. Se preguntó si habría un buen sitio en aquel pueblo donde pudiera abrir una tienda de armas. Era imposible que los aventureros novatos ignoraran un rumor tan sabroso. En ese momento, todo el mundo en el gremio ya estaba hablando del tipo que hizo una espada que es lo suficientemente fuerte como para matar a un dragón de un solo golpe, y cómo va a establecer una tienda en esa ciudad. Mérida compartió que sabía de una casa que Luke podría usar, pero cuando el tipo decidió usar su parte de la recompensa para comprarla, ella le hizo saber que se estaba desmoronando donde estaba. Por supuesto, Luke no estaba preocupado en absoluto, ya que podía limitarse a reparar la casa. Mientras tanto, Silvia tenía curiosidad por saber si Mérida se refería al lugar en las afueras de la ciudad y recalcó que no se podía salvar. Mientras el confiado chico pensaba en arreglar la casa, Sakura le pidió que se limitara a coger su parte de la recompensa. Al fin y al cabo, ella ganaría dinero con la aventura, así que quería que Luke utilizara la recompensa para la tienda que quería montar. Al ver que Luke se mostraba reacio, Silvia propuso que lo convirtieran en un pago por adelantado para reparaciones urgentes. Si es un pago por el servicio, ella está segura de que él lo aceptará. Sekira también tenía otra petición. Ella quería que Luke le hiciera una katana, igual que su espada, que es lo suficientemente fuerte como para matar a un dragón. Ahora que es un acuerdo, Luke puede estar de acuerdo, declarando que tienen un contrato. Luke le dice a Sakura que ella es su primer cliente. Aquí es donde se prepara para su nueva vida como propietario de una tienda de armas. Más tarde, Luke se dirige a la casa de la que Mérida estaba hablando con Silvia y Sakura. Todo lo que había dentro estaba roto debido a un árbol que le cayó encima, pero Luke tenía esperanzas de poder arreglarla, aunque nunca antes había reparado algo tan grande. Utilizando árboles caídos para compensar las partes que se habían podrido, Luke empezó a reparar la casa, para asombro de la señora. Al cabo de unos minutos, la había restaurado con éxito. Sin embargo, restaurar una casa entera requería una tonelada del poder de Luke, y ni siquiera había terminado aún. Necesitaba algo para vender, así que no podía cansarse. Como era de esperar, las chicas le pidieron a Luke que no se esforzara. Cuando dejó claro que no tenía intención de descansar, sobre todo porque ya había empezado a hacer publicidad, Silvia se ofreció a limpiar la casa mientras Sakura recalcaba que también estaba ayudando. Decidieron entonces empezar por las existencias de la tienda, que Luke compró al gremio a bajo precio. Con su habilidad para reparar, arregló rápidamente una espada rota y dejó atónitas a las damas. Después de ver a Luke en acción, Silvia se dio cuenta de que era más barato reparar armas rotas que abastecer la tienda con artículos nuevos. Por eso una tienda de armas era perfecta para Luke. Lo único que necesitaban ahora era un escaparate llamativo. Como Luke utilizaba la espada que mató al dragón para hacerse publicidad, quería tener artículos similares a ella para no decepcionar a sus clientes. La pregunta era, ¿sería capaz de fabricar más espadas asombrosas como su espada? Por cierto, Luke desintegró en polvo fino el material puro que recogió en la mazmorra. Lamentablemente, sabía que fabricar otra espada como la suya con esa diminuta bolsa de polvo era imposible. Explicó a Sakura que ese material aumentaba la fuerza de la hoja, pero sus canales de adquisición eran un secreto comercial. Luke arregló una de las espadas rotas antes de trabajar en el resto. Una vez terminado, pensó en cómo conseguir materiales. Mientras lo hacía, Sakura se mostró sorprendida de que se tratara de un asunto suyo con el gremio. En realidad, desde que ella le mencionó a Luke que no había tiendas de armas en ese pueblo, el tipo se lo había pensado mucho. Quería saber qué era lo que más necesitaban los aventureros novatos de allí, así que Silvia dijo que armas y armaduras. Por eso, Luke supuso que pertenecía a una familia de mercaderes. Sakura le preguntó entonces por qué trabajaba hasta ahora como aventurero si era tan hábil restaurando objetos, dándose cuenta de que nunca les había contado a las damas lo que le había ocurrido en la mazmorra. Admitió que hace poco que se le ocurrió abrir una tienda y contó cómo le traicionaron sus camaradas. Solo prefirió no revelar que fue abandonado a su suerte por el grupo de héroes. Aparte de eso,
Luke confesó que la razón por la que quería seguir siendo aventurero era la nostalgia. Había un grupo de aventureros que solía ir a su pueblo cuando era niño, y escuchar las historias de sus fantásticas aventuras sembró la semilla de la nostalgia en su interior. Sus padres le dijeron que era una idea estúpida, pero él se rebeló contra ellos y abandonó su pueblo. Por eso siguió siendo aventurero todo este tiempo, incluso como eterno clasificado E. Cuando le preguntaron si alguna vez se arrepintió de su decisión, Luke dijo que no porque disfrutaba con ello. Sin embargo, su última búsqueda fue una llamada de atención. Era una buena oportunidad para empezar de nuevo, pero además, podía agradecer a la búsqueda su habilidad. Ahora, podría vivir una vida cómoda y tranquila como vendedor de armas. Después de encargar el cartel para su tienda, Luke salió y se topó con un hombre que tenía curiosidad por saber si había sido él quien había salvado a la chica de la posada Hojas de Primavera. Cuando Luke lo confirmó, el hombre le dijo que conocía bastante bien a la familia que regentaba aquella posada y le dio algo de comida gratis. También añadió que muchos de sus clientes estaban deseando ir a la tienda de Luke. Mientras nuestro muchacho seguía caminando, pensó en que nadie esperaba mucho de él ni le agradecía nada cuando se aventuraba. Luke encontró entonces a Sakura hablando con unos niños que querían que demostrara su habilidad con la espada. Aunque creía que el arte de la espada no era para exhibirse, Sakura lanzó un trozo de madera al aire y lo cortó en pedazos. Luke no podía creer lo rápida que era, sabiendo que uno necesitaría no solo velocidad sino también técnica para hacer 2 tajos en un instante. Esto solo demostraba que Sakura era una espadachina bastante hábil. De todos modos, Sakura se avergonzó al ver que Luke la observaba y le explicó que nadie exhibe sus habilidades en su ciudad natal. En pocas palabras, recibir elogios abiertos como ese era extremadamente raro para ella. Sin ver ningún problema, Luke compartió su comida con Sakura y se burló de lo mucho que le gustaba comer. En defensa de la chica, su ciudad natal era muy estricta, así que siempre abría un poco las alas cuando estaba en Green Hollow. También añadió que iba a volver a casa mañana para una corta visita, pero que estaba planeando hacer de Green Hollow su base de operaciones. En primer lugar, tenía que recoger un material en particular que quería que Luke utilizara en la fabricación de su katana. Se disculpó con Luke por no poder ayudar con los preparativos de la tienda, pero Luke le aseguró que no había de qué preocuparse. Le prometió que cuando Sakura volviera, la sorprendería con la tienda más espléndida. Más tarde, el letrero de la tienda se colocó finalmente delante de la tienda de Luke. Al mismo tiempo, Luke ya había colocado carteles en la ciudad sobre la apertura de su tienda. No se le ocurría cómo llamar a su tienda, así que decidió ponerle el nombre de su lugar de nacimiento. Luego le dio las gracias a Sylvia por ayudarle, pero a la señora no le pareció gran cosa. No pasó mucho tiempo antes de que los clientes empezaran a hacer cola frente a la tienda de Luke, así que él y Sylvia les dieron la bienvenida a la gran inauguración del White Wolf Arms. No hacía mucho que Luke había abierto su tienda, pero ya se había acostumbrado a tratar con clientes. Un día, Sylvia visitó a Luke con una botella de licor de Mérida. Según la recepcionista, todos estaban exultantes porque se habían vuelto más poderosos, gracias a los materiales que habían cosechado del cuerpo del dragón. Como Luke recordó que Mérida regentaba el bar como negocio secundario, Sylvia dijo que el licor era en parte agradecimiento y en parte regalo de inauguración de la tienda. Al echar un vistazo a la tienda, Sylvia quiso confirmar que las espadas solo eran réplicas del arma de Luke y afirmó que podría cobrar más por la hoja real. Efectivamente, el tipo dijo que podía cobrar varios soberanos por ella. Sylvia se sorprendió porque eso era lo que la gente corriente ganaba en un año. Entonces Luke señaló que no podía fabricar fácilmente otra espada como la que mató al dragón. Además, no podía ir a recoger más del material que usó en ella, y no tenía intención de vender la espada. Incluso si quisiera conseguir más del material puro, tendría que volver al pasaje de 1000 años al infierno con un oranquer dirigiendo la fiesta. Momentos después, 2 hombres entraron en la tienda y preguntaron si ese era el establecimiento con la espada cazadragones. Al confirmar que estaban en el lugar correcto, el tipo rubio declaró que quería comprar la famosa espada y se negó a adquirir las réplicas de mala calidad expuestas cuando Luke le pidió que las comprobara. El tipo recalcó que quería comprar la espada original, pero el dueño de la tienda de armas le dijo que no la había puesto a la venta. Como no quería perder el tiempo, el cliente pidió a su acompañante que le enseñara a Luke su dinero. El hombre sacó 5 soberanos de oro y, como Luke no respondió inmediatamente, sacó otros 5. Sonriendo,
Blondie se preguntó si ahora podría llegar a un acuerdo con Luke. Al final, Luke aceptó vender la espada matadragones por 10 soberanos de oro. Una vez que los hombres se marcharon, Luke observó que debían de ser caballeros o enviados nobles, ya que ningún aventurero podría desembolsar tanto dinero. Al menos, el rubio parecía ser un auténtico entendido. Inmediatamente vio a través de la calidad de las otras espadas. Dicho esto, Luke no tenía ni idea de por qué alguien así vendría a Green Hollow. De repente, Sakura llegó y saludó a Luke y Sylvia. Ella ya tenía el material para su katana, pero antes, los tres almorzaron juntos. Mientras comían, Sakura elogió la tienda de Luke y expresó lo contenta que estaba de que tuviera muchos clientes. También supo por Sylvia que el tipo había sido contratado para restaurar algunos edificios de la ciudad. Sekira estaba segura de que recuperaría sus honorarios iniciales en poco tiempo, pero lo cierto era que ya había ganado la mayor parte. Sylvia reveló a Sekira que la espada cazadragones se había vendido por 10 soberanos de oro. Lamentablemente, el trío solo pudo preguntarse por la identidad de la persona que compró la espada. Ahora, Luke quería hablar de la katana de Sekira, así que la chica le mostró el material que consiguió para ella, que se llamaba Euirakan. Parecía una piedra preciosa, pero sin duda era metal. Sekira contó que uno de los objetivos de su viaje era encontrar a alguien que forjara una katana con ese metal, ya que nadie en su ciudad natal podía hacerlo. Incluso en el este, ese conocimiento se había perdido. Sekira le dijo a Luke que no se podían fabricar nuevas armaduras o herramientas con Euirakan. Mientras Sekira confiaba el preciado material a Luke, el tipo admitió que el proceso era complejo y podría llevar algo de tiempo. Además, explicó que estaba utilizando la memoria de la forma del objeto original para volver a hacerlo entero. Recuerda que su habilidad de reparación solo restauraba objetos a su estado original. En otras palabras, no podía hacer una espada de Jirokane de inmediato. Si Luke recomponía la mitad del mineral poco a poco en una katana existente hasta que aprendiera la forma, entonces podría descomponer la hoja y el resto del mineral antes de recomponerlo todo. De ese modo, Luke podría hacer de Sekira una hoja Jirokane 100% pura, aunque fuera una especie de trampa, aunque en realidad nunca lo había intentado. Luke pensó que la teoría era sólida y entusiasmó a Sekira. Sekira le pidió entonces que le hiciera una hoja Jirokane al 50% antes de rehacerla al 100%. Sin perder tiempo, Luke se puso manos a la obra y volvió rosa la katana de Sekira, ya que la combinación del mineral con el metal normal aclara el color. Emocionada, Sekira salió al exterior y utilizó una habilidad de fuego de bajo nivel para prender fuego a su espada, explicando que los objetos fabricados con Jirokane conducen el fuego y amplifican su intensidad. Después, Sekira cogió un trozo de madera y lo lanzó a lo alto antes de destruirlo con su katana. Ante el despliegue de habilidades de Sekira, los que la rodeaban solo podían mirarla con la boca abierta. Parecía que Luke acababa de fabricar el arma más absurdamente superpotente de la historia. Si Sekira usara una habilidad de fuego de mayor nivel en su katana, entonces, ¿qué tan fuerte sería? Incluso hace poco tiempo, Luke nunca habría imaginado que sería capaz de hacer algo así. Para él, parecía tan irreal que un rango perpetuo como él pudiera hacer un arma tan poderosa. Mirando a sus encantados amigos, nunca pensó que habría gente que apreciaría su habilidad. Sekiro quería que Luke le hiciera una espada corta, y Luke accedió sin dudarlo. Después, Luke terminó sus tareas del día. Planeaba empezar a trabajar en la espada corta de Sakura inmediatamente, pero de camino a su tienda, le pararon unos caballeros que querían hablar con él. Uno de los caballeros dijo que eran de la Orden de las Alas Plateadas, pero Luke nunca había oído hablar de eso. Entonces, el otro caballero, Garnet, se enfrentó a Luke por hacerse el tonto y exclamó que las pruebas contra él iban en aumento. Cuando Luke se disculpó por no tener ni idea, el caballero se enfadó y le agarró por el cuello. Afortunadamente, el oficial al mando impidió que Garnet montara una escena y le dijo que la verdad podría tergiversarse si interrogaba a Luke. Al mismo tiempo, amenazó con denunciar a Garnet ante Lord Corman por desobedecer órdenes, por lo que el bajito caballero trató de calmarse y le pidió que dejara a su hermano al margen de todo esto. Disculpándose por el brusco saludo, el oficial al mando se quitó el casco y se presentó como Félix, el vicecomandante de la orden. Quería que Luke fuera con ellos porque tenían cosas importantes que discutir con él. Por otro lado,
El tercer caballero dejó claro que se consideraría obstrucción si Luke se negaba a ir con ellos, y harían algo peor que tirarle de la camisa. Sin otra opción, Luke invitó a los caballeros a su tienda, donde podrían hablar. En ese momento, Sylvia se dio cuenta de lo que ocurría y se enteró por Luke de que los caballeros querían discutir algo con él. Preocupada, Sylvia le dijo a Luke que iría con él y se apresuró a regresar a su posada para informar a su madre al respecto. Por suerte, Félix permitió que Sylvia se uniera a ellos y le dijo que solo tendría que dar su consentimiento para ser la testigo oficial de Luke. Una vez que la dama regresó, Garnet permaneció fuera mientras Luke y los demás se sentaban dentro de la tienda, donde Félix le pidió que describiera a cada miembro del grupo del héroe. Luke empezó a contarle a Félix cómo Halcón era muy confiado. Cada vez que cometía un error por orgullo, utilizaba sus numerosas habilidades para intentar arreglarlo. Julia la Caballero era amiga de la infancia de Halcón y su amante. Hacía todo lo que Falcón le pedía. Solo se enfrentaba a él cuando se trataba de otras mujeres. La maga Blanca, Blanc, fue quien propuso abandonar a Luke. Siempre le caía mal a la gente. En cuanto al último miembro, Luke no sabía muy bien qué decir. Era la maga Blanca, Noir. Tenía tan poca presencia que Luke honestamente no podía describir cómo era. Luke aún no estaba muy seguro de por qué Félix estaba tan interesado en saber de ellos. Félix entonces reveló que Falcón y su grupo estaban desaparecidos en acción. La Orden de las Alas Plateadas debía investigar su paradero. Luke estaba muy confuso. No había oído nada al respecto. Le dijo al gremio que probablemente seguían dentro de la mazmorra. Félix reveló que el hecho de que Luke abandonara la mazmorra sin su grupo fue la causa principal que provocó las acusaciones de juego sucio. Los ministros que patrocinan a Falcón como héroe han afirmado que no hay duda de que Falcón murió debido a la traición de Luke. Lo mejor sería interrogar al traidor para obtener más detalles. Sylvia golpeó la mesa y calificó las acusaciones de absurdas. Ella sabía que Luke no era para nada ese tipo de persona. Félix le pidió que se calmara. Los ministros creían que Luke había robado el arma del héroe. Los caballeros fueron designados para recuperar la llamada espada del cazador de dragones. El soldado de la habitación se quitó el casco y Luke se dio cuenta de que era el mismo tipo que había entrado antes en su tienda. Se dio cuenta de que así era como la rubia y este tipo tenían tanto dinero. Era un encargo político. Al final, el razonamiento de los ministros había resultado falso, pero ahora habían descubierto un problema diferente. Félix reveló que la espada que hizo Luke contenía mitril. Sylvia preguntó a Luke sobre el mitril. El mitril era un metal precioso con una afinidad mágica terriblemente alta. Había que obtener un permiso real para recogerlo, por no hablar de venderlo. En el peor de los casos, se castigaba con la pena de muerte. Sylvia estaba asustada. Se volvió hacia Luke para confirmar si la espada se había fabricado utilizando las paredes de la mazmorra. Luke se dio cuenta de que no podía analizarlo, probablemente porque era un metal que nunca había visto antes. Félix le dijo a Luke que como su producción de armas de mitril no era intencionada, no podía ser acusado. Si realmente hizo esa espada de las paredes de la mazmorra, nadie podría haber sabido que habría mitril en ellas. Para probarlo, Luke debe desintegrar parte de la pared del calabozo con Félix y los caballeros como testigos. Luke aceptó ya que haciendo esa palabra despejaba cualquier sospecha. No podía creer que Félix y los ministros creyeran que había traicionado a su equipo. Félix aseguró a Luke que no creía su traición. Solo en términos de las habilidades de Luke, pensó que era imposible. Pero el guardia bajito de afuera, Garnet, parecía creer que Luke era culpable. Garnet detestaba a los contrabandistas de mitril, por lo que probablemente adoptó esa actitud con Luke. Félix decidió acompañar a Luke al calabozo para recoger piedra de las paredes. Muy pronto, Garnet tuvo un cambio de actitud y contaba con que Luke encontraría este cambio de actitud aún más extraño. Mientras se daban la mano, Garnet apretó la muñeca de Luke y estaba deseando reventarle las mentiras. Sekira se acercó a ellos y Garnet le dijo que se retirara, ya que los forasteros no tenían voz ni voto en los asuntos oficiales. Sekira no era una extraña. Félix le había dado permiso para acompañarles. Luke lamentó que Sekura actuara como guardaespaldas y guía turística. Sekura estaba más que feliz de ayudar a Luke. Garnet se burló de que Luke siempre necesitara un guardaespaldas, ya que era el típico rango E. Félix lo oyó todo y advirtió a Garnet de que le denunciara a Carmine si decidía volver a sobrepasar sus límites. Garnet dudó en aceptar, pero cedió. Luke se burló de Garnet y supo que Carmine era a la vez su jefe y su hermano mayor. También sabía que Carmine era hermano de Garnet. Garnet le pidió a Félix que dejara fuera a su hermano mayor,
cuando amenazó con ser denunciado. Garnet estaba bastante sorprendido de que Luke recordara todos esos pequeños detalles. Luke se acordaba de todo porque era un eterno clasificado y se le daba bastante bien escuchar en busca de información útil. El vicecomandante estaba listo para partir. Se encontraron con los restos de un dragón, y también con los restos de unos cuantos aventureros. Luke se burló de Garnet por llevar una armadura completa porque le daban miedo los dragones. Garnet enrojeció de ira y negó la afirmación de Luke. No había habido ni un solo testigo ocular de otro dragón. Más tarde, se encontraron con el camino de 1.000 años al infierno, la mazmorra. Bajaron las escaleras y se dieron cuenta de que tendrían que investigar también la mazmorra del nivel inferior. Finalmente se encontraron con la pared que Luke utilizó para la reparación. A primera vista, parecía ser simplemente piedra. Si formaba parte de la mazmorra, entonces las paredes serían prácticamente indestructibles. Garnet sabía que si derribaba ese muro, entonces Luke demostraría que era un fraude. Luke era muy consciente de ello. Con todas sus fuerzas, Garnet activó su habilidad y pateó la pared. Travieso cuando un héroe podría romper a través de la materia. Era como un racimo de metal en el interior. Luke se adelantó y activó su habilidad. Luke se encontró en una mazmorra extraña y oscura. Con una fuerza sorprendente, rompió la pared de la mazmorra, creando un montón de escombros. Lo que asombró a todos fue cómo convirtió esos escombros en una espada. Félix, un compañero caballero, se quedó atónito, sin dar crédito a lo que veían sus propios ojos. Esta espada única, hecha de escombros de la mazmorra, se convertiría más tarde en el arma que mató a un dragón. Félix necesitaba comprender el material de las paredes de la mazmorra, así que se lo pidió a Bradford, otro caballero. Dirigiéndose a Lucas, Félix le pidió que rompiera más paredes en diferentes puntos. Sin embargo, Luke estaba nervioso y dudaba, no quería profundizar más. Félix le explicó que necesitaban muestras de varios lugares para conocer la composición de cada pared. Garnet, otra persona del grupo, se dio cuenta del miedo de Luke y se burló de él. Félix intervino, pidiendo a Garnet que parara y asegurando a Luke que su ayuda era crucial y apreciada. A pesar de sus aprensiones, Luke siguió rompiendo muros y lograron extraer una cantidad considerable de mitril, un metal valioso. Lo cargaron cuidadosamente en pequeñas bolsas y la sacaron de la oscura y estrecha mazmorra. Garnet, que aún no comprendía del todo la situación, no podía creer que Luke hubiera sobrevivido en un lugar así durante 2 semanas. Félix informó al grupo de que se llevarían el metal a casa para tasarlo, prometiendo ponerse en contacto con Luke con los resultados. Secura, otra persona del grupo, sugirió llevarse algunos huesos de dragón como recuerdo para los caballeros. Garnet, poco interesada en los acontecimientos, decidió volver a casa. Un molesto Luke preguntó si Garnet conocía el camino de vuelta. Entonces, inesperadamente, una pata de dragón gigante apareció desde el cielo y aplastó a Garnet. La escena fue impactante, con la sangre salpicando por todas partes, llegando incluso a la cara de Luke. El poderoso dragón permaneció presente, batiendo sus alas. El giro de los acontecimientos dejó a Luke incrédulo, testigo del repentino y trágico final de Garnet. El grupo se enfrentaba ahora a un nuevo desafío con la ominosa presencia del dragón, que añadía una capa de complejidad a su ya incierta situación en la mazmorra. Las cosas no acabaron ahí. Otros dragones sobrevolaron sus cabezas. Los dragones chillaron, con sus majestuosas alas batiéndose en el aire. Félix sabía que su grupo no tendría ninguna oportunidad contra ellos, y les dijo a todos que huyeran. Bradford se acercó y con su habilidad, ató a los dragones con cadenas de atar. Luke no podía creer la facilidad con la que Bradford derribó a tantos dragones con una sola habilidad. Sekira saltó rápidamente en el aire y cortó el cuello del dragón con su espada. El dragón más grande de la manada estaba al acecho detrás de Sekira y la atacó, pero Félix activó su escudo de habilidades y la salvó. El grupo decidió trabajar juntos para derrotar al dragón. Luke se sintió muy patético. Aunque su habilidad había evolucionado, seguía siendo inútil en una batalla. Decidió dar lo mejor de sí en la lucha que tenía delante. Corrió hacia Garnet, solo para descubrir que su cuerpo había perdido mucha sangre, pero aún respiraba. Su cara estaba casi completamente aplastada. Luke se preguntó si aún estaba a tiempo. Si ignoraba la alarma y se centraba en el cuerpo, podría salvar a Garnet. Luke se dio cuenta entonces de que el fuego del dragón llegaba hasta ellos. Si no se movían,
estarían en el rango de un ataque directo. Luke decidió hacer la reparación. Activó su habilidad para apuntar a la bola de mazmorra que fusionó con la espada y luego utilizó la tierra como materia prima para compensar. Como alguien que fue abandonado por ser inútil, Luke no podía ni pensar en abandonar a otra persona a las puertas de la muerte. Luke estaba haciendo todo lo posible para traer de vuelta a Garnet. No lo estaba haciendo mal, teniendo en cuenta que nunca antes había intentado algo así. Quería que Garnet se preparara para disculparse por todo lo que había salido de su boca. Con un esboz, Garnet fue finalmente salvado. Pero espera, Garnet se reveló como una chica. Luke miraba fijamente el pecho de Garnet, que colgaba fuera de su armadura. Garnet se levantó y se sintió tambaleante. Había perdido mucha sangre, a pesar de que Luke le había curado la herida. De repente se dio cuenta de que Luke había visto su cuerpo. En defensa de Luke, él no tenía ni idea de que Garnet era en realidad una mujer. Luke le pidió a Garnet que se diera la vuelta para poder arreglarle la armadura. Era cierto que un hombre podía tener el nombre de Garnet, pero uno nunca podría adivinar que bajo toda esa armadura podía haber un cuerpo de mujer. Luke activó su mata y fijó su armadura. No estaban en primera línea, así que la armadura sería suficiente para aguantar. Luke y de Garnet decidieron esperar a que Sakura y los demás acabaran con el dragón. Garnet le preguntó a Luke si sabía por qué ocultaba su sexo. Luke había supuesto que ella no quería que él supiera sus razones. Garnet apretó el puño y dobló la rodilla para disculparse ante Luke por haber sido muy grosero antes. Luke pensaba que Garnet le odiaba porque estaba suspendido por contrabando de mitril. Le aseguró que no tenía que decir nada que no quisiera, ya que debía de tener motivos. Garnet decidió no poner excusas y se mostró más sinceramente agradecida a Luke por haberla curado. Sin él, sería como si estuviera muerta. Luke estaba sorprendido, pero lo estaba disfrutando. Agua pasada. Garnet quería que Luke se olvidara de haber visto su pecho. Se oyó un fuerte estruendo a lo lejos y supusieron que el grupo había derrotado al dragón. Decidieron volver y reunirse con los demás. Luke le pidió a Garnet que se levantara y ella lo hizo. Se preguntó si Garnet se sentiría cómoda si los demás la veían sin el casco. Pero Felix y Bradford ya la habían visto así antes. Pero ninguno de ellos sabía que era una mujer. La orden tenía la estúpida y anticuada norma de que solo podían entrar hombres. Luke se dio cuenta de que Garnet había insistido en que era el hermano pequeño del comandante. Incluso Felix se refería a Garnet como un chico. Asen, por querer formar parte de la orden, debía de ser alguien importante si llegaba a ocultar su sexo. Luke sentía curiosidad, pero eso no era asunto suyo. Mientras ambos regresaban, Garnet señaló un enorme agujero en el acantilado. Ninguno de los dos había reparado en él durante el trayecto. Se dieron cuenta de que la hiedra que bordeaba el acantilado cubría toda la zona cuando pasaron antes. Algo gigantesco debía de haber salido de ella mientras descendían a las cuevas. Imaginaron que el dragón que apareció en el bosque del reloj solar probablemente había salido de ese agujero. El gremio tampoco habría notado el agujero allí. De repente, se oyó un estruendo alrededor del agujero y este se cerró. Este era un mecanismo de trampa bastante común en las mazmorras, pero si el mecanismo estaba fuera, significaba que el dragón debía formar parte del rastro. Luke y Garnet se preguntaron si alguien estaba controlando al dragón. Si estaban en lo cierto, entonces debía haber un interruptor que activara la trampa. Garnet llamó a Luke. Había una persona justo debajo del agujero. Luke se levantó para ayudar a la mujer que yacía en el suelo bajo el agujero. La mujer seguía consciente. Luke se dio cuenta de que la mujer no era otra que Noir. Luke le preguntó qué hacía afuera. Había oído que el resto del grupo no había vuelto. Noir empezó a sollozar y corrió a los brazos de Luke. Se disculpaba frenéticamente. Luke preguntó por los demás antes de que ella pudiera decir nada. Una entidad desconocida la empujó desde otro lugar. Luke se quedó atónito. Algún tiempo después, Noir abrió los ojos. Estaba rodeada por Luke, Sekira y Felix. Se preguntó quién era Felix. Se presentó como la Orden de las Alas de Plata. Estaba investigando la desaparición del héroe halcón por orden del rey. Quería que Noir le contara exactamente lo que había ocurrido. Noir se quitó la ropa y mostró una gran marca de maldición demoníaca en la espalda. Felix había oído rumores de hechizos que los demonios lanzaban sobre otros para controlarlos. A juzgar por el patrón, él bloqueó el intercambio de cierta información, razón por la cual ella no podía hablar de ello. Felix le pidió a Luke que intentara eliminar la maldición usando su habilidad,
aunque su complejidad en la traición de Luke era imperdonable. No era el momento de guardar rencor. El peligro podría acercarse a su ciudad muy pronto. Aunque Luke estaba perdido en la mazmorra, sus habilidades de reparación habían evolucionado. Podía usar su habilidad y curar las heridas de criaturas vivas. Podía curar la espalda de Noir tan fácilmente como desmantelarla. Luke activó su habilidad y comenzó a curarla. Una extraña criatura viscosa saltó de su espalda y agarró la mano de Luke. No era una maldición ordinaria. Estaba viva. Era un mimo. Normalmente, esperaban a los tipos más brillantes, como cofres del tesoro o salas enteras de mazmorras. Félix nunca había visto uno imitando una marca de maldición. El mimo estaba intentando minar la magia de Luke, pero él no estaba dispuesto a ceder. Luke empezó a reparar su brazo derecho y a derribar al mímico. Con toda la magia que le quedaba, destruyó al mímico. La marca de la maldición había desaparecido. Una aventura sobrevive si no se pierden de vista las prioridades. Distraerse con un objeto brillante y olvidar lo importante puede ser fatal. Todos se sintieron aliviados, incluido Noir. Luke sabía que un peligro desconocido se acercaba a la ciudad. Aprender todo lo que pudieran sobre este peligro era su máxima prioridad. Le pidió a Noir que les contara todo lo que sabía. El día antes de que los héroes dejaran a Luke, llegaron a la parte más profunda de la mazmorra. Allí se pararían para cantar la contraseña. Falcón le pidió a Noir que lo comprobara con su magia. Entonces se toparon con una cueva inmensa e imposible. En las afueras, había grandes minas y enanos esclavizados por elfos oscuros. Las tierras interiores eran yermas, subdesarrolladas y hogar de dragones. Había un pequeño pueblo en medio del camino. Allí encontrarían al hombre que buscaban. 2 meses antes, el jefe de los enanos había pedido ayuda al rey. Así que el rey envió a Halcón y a su grupo a una misión. Se dirigían directamente a las tierras interiores. Su máxima prioridad era evitar ser detectados por los elfos oscuros. Se encontraron con una puerta gigante. Dado su tamaño, no estaba pensada para uso humano. Falcón decidió utilizar la contraseña para abrir la puerta, pero no ocurrió nada. Al día siguiente, llegaron a la ciudad. Parecía que allí solo vivían enanos. Noir lanzó un hechizo de invisibilidad sobre el grupo y siguieron adelante. Encontraron al hombre que buscaban. Era un enano y les estaba esperando. Las colinas oscuras aparecieron de la nada. Habían tomado a su gente como esclavos. Félix aceptó derrotar al Señor del Mal, aunque las órdenes decían que solo tenían que inspeccionar la zona. Blanc notó que Noir estaba nerviosa y le preguntó al respecto. Noir tenía un terrible presentimiento sobre lo que estaba por venir. El grupo podía descansar allí. Era de noche y, en la otra habitación, Falcón y Julia practicaban sexo a gritos, lo que molestó a Noir y Blanc. Resultó que Falcón y Julia habían sido pareja mucho antes de que se formara el grupo. A pesar de la inminente misión de asaltar la fortaleza del Overlord a la mañana siguiente, su pasión parecía no tener límites. Los sonidos eran imposibles de ignorar, y Noir y Blanc no podían evitar sentirse afectados. Blanc, siempre curioso, se preguntó si a ella le gustaba escuchar tales actividades. Sin embargo, Noir desechó la idea, encontrando la situación bastante incómoda. Blanc no entendía que veía a Julia en Falcón. A ella le parecía un mujeriego arrogante. Noir, en cambio, reconocía el talento de Falcón y creía que tenía algunas cualidades que lo redimían, a diferencia de otros a los que consideraba despreciables. A medida que transcurría la velada, el personaje de Falcón añadía un toque de humor y tensión a la residencia temporal del grupo. La inminente misión pesaba mucho en sus mentes, pero la inesperada banda sonora de la noche de pasión de Falcón y Julia ocupó el centro del escenario, dejando a Noir y Blanc con sentimientos encontrados y una sensación de anticipación ante los retos que les esperaban por la mañana. Cuando llegó el momento, el partido estaba preparado. Se les ocurrió una intervención. El viejo habló de ello. Querían encontrar a este malvado señor y enviarlo de vuelta al infierno. La puerta se abrió y muchos enemigos ya estaban en posición para atacar. La entrada estaba fuertemente custodiada. Incluso había un golem gigante en la sala. Fue una batalla unilateral desde el principio. Cada victoria solo trajo más soldados para atacarlos. El anciano les había mentido. La lucha se hizo cada vez más violenta. Cada vez que Luke reparaba armas rotas, siempre añadía material. Decía que el emparejamiento sin material extra para compensar solo debilitaba el arma. La espada de Halcón estaba siendo reparada varias veces. De alguna manera, llegaron a la sala del trono. El rey elfo estaba sentado en el trono. Era el rey oscuro, Gandalf,
que sabía que una fuerza tan pequeña podía penetrar en su fortaleza. Halcón decidió atacar a Gandalf, y este no tuvo más remedio que activar sus poderes y atacar al grupo. Noir también activó sus poderes. Esto divirtió a Gandalf. Un comandante elfo decidió intervenir y luchar contra Falcón. Con un solo golpe de su espada, la espada de Falcón se partió por la mitad. Falcón todavía estaba en estado de shock porque su espada se había roto por la mitad. El comandante elfo estaba a punto de atacar y matar a Falcón, pero Julia saltó y le salvó la vida. La habían apuñalado y estaba sangrando. Le pidió a Falcón que cogiera su espada. Halcón estaba furioso y atacó al enemigo. No importaba cuántas veces muriera, no podía derrotar al enemigo. Halcón perdió. Gandalf se dio cuenta de que, para llegar hasta ellos, el grupo debía de haber cortado a los golems del exterior. Parecía que la espada había sufrido daños importantes luchando contra el enemigo. Así que, tras las repetidas reparaciones de bajo nivel, la batalla debió de ser muy difícil. Halcón se dio cuenta de que habían perdido porque tenían un nivel demasiado bajo, y si hubieran tenido a Luke con ellos, podrían haber ganado. Gandalf agarró a Noir y le puso la marca de maldición en la espalda, luego la encerró con Julia y Blan. Los guardias les dieron comida y les dejaron sueltos en sus celdas. No podían disipar el pavor de sus corazones. Primero se llevaron a Julia. Exigió que le dijeran dónde tenían a Falcón, pero nunca le contestaron. Luego se llevaron a Blan, justo cuando se habían acostumbrado a estar solos. Lloró cuando se la llevaron, pero Noir no pudo hacer nada para detenerlos. Ninguno de ellos volvió jamás. Finalmente, le llegó el turno a Noir. Antes de que pudieran hacer nada con ella, se oyó un fuerte estruendo. Los guardias salieron corriendo a ver qué pasaba. Noir decidió salir de allí. Usando la poca magia que le quedaba, huyó. Siguió corriendo y cerró las tierras de los dragones. Regresó a la entrada de los niveles superiores de la mazmorra. Sin embargo, los guardias se habían apostado en la entrada. Su magia se había agotado y ya no podía esconderse. Y desde luego no tenía fuerzas para atravesar a los soldados. Vio la gran puerta que había visto antes. No tenía ni idea de a dónde conducía, pero su única posibilidad de sobrevivir era atravesar. Hizo acopio de todas sus fuerzas y subió la empinada cuesta que había más allá de la puerta. Por fin vio la luz. Por fin sería libre. Cayó desde una gran altura. Le dolía todo el cuerpo y sabía que iba a morir allí mismo. Lamentaba no haber podido salvar a su hermano. Casi se había rendido, pero entonces oyó voces. Fue entonces cuando Luke la encontró. No esperaba volver a verlo. Cuando terminó de contar su historia, la dejaron descansar. Luke ni siquiera sabía por dónde empezar a darle sentido. Félix tuvo que pedir ayuda al rey. Félix tenía mucha fe en Luke, ya que le había salvado la vida a Garnet. Sylvia se acercó a ellos y les pidió que la acompañaran un momento. Era una emergencia. En una taberna local, la gente del pueblo estaba en peligro. No podían hacerse cargo de un ascensor diagonal. No podían quedarse en una ciudad tan peligrosa. Aunque los aventureros se fueran, ¿qué pasaría con sus tiendas? Menos clientes venían a las termas después del avistamiento del dragón. El gremio tenía que hacer algo al respecto. La gente le preguntaba a Luke si era cierto que había aparecido otro dragón. No sabían que esta ciudad era tan peligrosa. La mayoría de los aventureros de Hollow Green eran de clase E, pero si enemigos tan fuertes como ese dragón seguían apareciendo, causaría estragos. Luke les aseguró que todo iría bien. El palacio enviaría refuerzos y, cuando eso ocurriera, todos volverían a sentirse seguros. Pero, ¿y hasta entonces? El peligro seguía ahí fuera. Si la gente pasara unos días sin clientes, sus reservas de alimentos se echarían a perder, y los refuerzos tardarían al menos una semana en llegar. La gente quería evacuar lo antes posible. Esta discusión podría durar horas. El dragón podría atacar la ciudad. Si la gente no evacuaba, perderían mucho más que sus negocios. Nadie quería ver cómo se destruían las demás tiendas o se dejaba a la gente en la miseria. Luke pidió a todos que le escucharan. Les contó que había sido aventurero durante 15 años. Aunque nunca había ascendido, había hecho muchos contactos durante ese tiempo. Por el bien de la ciudad, intentaría ponerse en contacto con ellos. Dustin de las Dos Lanzas, Roy de las Praderas de las Bestias, Travis de Blackblade Ridge y Theodore Beaufort, el Matadragones. Todos eran aventureros de élite, una clasificación en 15 años de aventuras. Luke conoció a mucha gente que lo despreciaba,
pero también hizo muchos amigos. Lo primero que hicieron al llegar aquí fue contratar a aventureros novatos para que les ayudaran. Esta era una rara oportunidad de tener contacto con aventureros de alto nivel y verlos trabajar de cerca y en persona. Nadie podía dejar escapar una oportunidad como esta. Luke se volvió hacia Mérida y le pidió que consiguiera algunos aventureros para vigilar el quinto nivel de la mazmorra hasta que llegaran los refuerzos. El gerente del gremio lo había mencionado. También dijeron que presentarían a los mejores jugadores a cualquiera que se mostrara especialmente activo a la hora de hacer el trabajo. En cuestión de segundos, la gente del pueblo se había reunido para apuntarse a la misión. Reconociendo la oportunidad de ver a la élite en acción, la gente del pueblo se apuntó con entusiasmo a la misión. Una vez hecho esto, Sylvia y Luke se sentaron en un rincón. Sylvia le ofreció agua. Luke estaba nervioso y Sylvia se dio cuenta. Luke no quería llamar a sus amigos. Eso significaba confiar en viejos conocidos que habían progresado en la vida. Como Luke siempre había sido un patético perdedor, lo verían como un dolor de cabeza que tendrían que compensar. Sylvia le aseguró a Luke que la gente aún le necesitaba. Aunque él pensara que su pasado no era muy importante, tiene un gran valor. No debería pensar en sí mismo como un patético perdedor. Debería sentirse lo suficientemente orgulloso como para presumir ante sus amigos. Había hecho mucho por este pueblo, y le querían. Luke se sentía atrapado. Se fue de aventuras y abrió una tienda de armas. Era como si no pudiera seguir luchando sin sacudirse las sombras de su pasado, pero tampoco podía despedirse por completo de las aventuras. Sabía que tenía que elegir entre uno u otro. Sylvia le aseguró que no tenía que decidir entre las dos en ese momento. Verde Oco siempre había sido un lugar al que acudía la gente cansada y sobrecargada de preocupaciones. Las cosas no se arreglarían milagrosamente por el simple hecho de ir allí. Nadie podría resolver los problemas ni elegir el camino. Pero mucha gente fue allí y volvió a casa con un poco más de ánimo. No era magia. Fue porque cuando no puedes avanzar, es importante quedarse quieto. Es bueno ver las cosas desde una perspectiva diferente. Quizás la respuesta vino al encontrar a Luke. Luke agradeció a Sylvia sus palabras. Su sonrisa siempre lo hacía todo más fácil. La gente del pueblo se acercó a Luke. Le dieron las gracias por haberles ayudado. Se preguntaban por los arrankers de los que hablaba Luke. Tenían muchas ganas de oír historias sobre ellos. Sylvia se burló de Luke por ser tan popular. Luke sabía que ahora tenía que dar lo mejor de sí por la gente de Hollow Green. Al día siguiente, se escucharon algunas conversaciones. Sylvia se preguntaba dónde guardaba Luke sus lanzas. Habían recibido un pedido extraordinario del gremio de cazadores. El cliente quería una tan alta como ellos. En lugar de herramientas de caza, pedían armas para matar monstruos. Incluso después de lo que había pasado ayer, no podían creer que la tienda estuviera tan llena. Era muy difícil, aunque Luke, Sylvia y Sekiro trabajaban juntos. Garnet se acercó a Luke y le felicitó por lo bien que lo estaba haciendo. Luke no tuvo tiempo de charlar con ella. Félix le había dicho a Garnet que se tomara el día libre y ella había venido porque tenía un problema con él. Luke le entregó una caja grande y pesada y le pidió que colocara el contenido en la estantería cercana. Garnet estaba confusa. No quería dejar de trabajar, pero Luke le dijo que estaban muy ocupados y que cuanto antes atendieran a todos los clientes, antes podría hablar. Luke no tuvo tiempo de hablar. Le esperaba una larga cola de clientes. Garnet finalmente accedió a ayudar. Luke le dio más cajas para que las llevara. Sylvia se alegró mucho de que Garnet estuviera allí para ayudar. Todavía no tenía ni idea de que Garnet era una mujer. Le pidió a Luke que se tomara un descanso mientras ella ayudaba a Sakura a llevar la tienda un rato. Luke y Garnet fueron a la parte de atrás y ella se quitó el casco. Garnet empezó a desnudarse. Quería que Luke echara un vistazo a algo que había entre sus pechos. Luke había hecho su trabajo para arreglar perfectamente a Garnet, pero se había llevado su marca. Antes de que el dragón atacara a Garnet, tenía una cicatriz en el pecho, pero la reparación la había reemplazado con una nueva capa de piel y ella quería reemplazar la cicatriz original. Luke necesitaba algunos detalles más. En teoría, era posible. Garnet prácticamente le rogaba a Luke que intentara ayudarla. Era como una señal de valor. Luke le pidió que imaginara el momento en que recibió la herida y lo mantuviera firme en su mente. La habilidad construía objetos utilizando los recuerdos almacenados como punto de referencia. Así que si ella podía evocar sus recuerdos de la herida, Luke tendría más posibilidades de arreglar. Garnet hizo todo lo posible por evocar el recuerdo. Corría con su madre mientras un ente sombrío con una espada la seguía. Cuando ya no
no pudieron seguir corriendo, su madre la abrazó. El ente oscuro clavó la espada en la espalda de su madre. La espada penetró tan profundamente que incluso Garnet fue apuñalada cuando la espada salió del pecho de su madre mientras se abrazaban. Luke finalmente logró restaurar la cicatriz. Garnet estaba exultante, pues su aspecto era idéntico al de antes. Los extraños efectos del análisis permitieron a Luke leer la memoria de Garnet. Antes de que pudiera pensarlo, Garnet le entregó un mensaje de Félix. Por fin habían decidido qué hacer con Luke. Félix le dijo que fuera al gremio cuando su tienda cerrara hoy. Garnet dio las gracias a Luke mientras volvía a ponerse el casco. Luke pensó que iba a sermonearle para que no se metiera en sus asuntos. Mientras ella fuera feliz, todo estaba bien. Al día siguiente, Luke se encontró cara a cara con Félix y otro caballero llamado Bradford. Garnet le había informado de lo que estaba sucediendo. En menos de 3 días, el Palacio Real había tomado una decisión, y Félix le entregó a Luke un sobresellado con la insignia del Palacio Real. Dentro había una carta, y Luke se enteró de que el propio rey decidiría el curso de acción en el plazo de una semana a partir de ese día. La carta contenía una citación, diciendo que Luke necesitaba el permiso del rey para cosechar mitril o crear armaduras y armas a partir de él. Era un asunto importante, y Luke no esperaba tener una reunión con el rey. Sin embargo, la petición era más que eso. El rey quería que Luke creara una espada que no pudiera ser retirada de su pedestal. Luke, sintiendo una mezcla de sorpresa y diversión, pensó que era una petición extraña, pero aceptó la distracción. A pesar de lo inusual de la tarea, Luke se tomó en serio el encargo. Pidió a Garnet que vigilara su taller mientras trabajaba, insistiéndole en la importancia de que no se destruyera. Reconoció que observarle podía resultar un poco monótono, así que Garnet aprovechó para ayudar a Sylvia con su entrenamiento. Luke comprendía que permanecer sentado demasiado tiempo podía debilitar a una persona, por lo que apreciaba los esfuerzos de Garnet por mantenerse activa. En la semana previa a la audiencia final de Luke con el rey, miembros de la Orden de las Alas Plateadas se presentaron para vigilar. Garnet echó un vistazo al paquete en el que estaba trabajando Luke, curiosa por ver cómo creaba una espada que no pudiera retirarse de su pedestal. Tener a Garnet y a Sylvia cerca no perturbaba demasiado la rutina de Luke. Mientras Luke se preparaba para hacer frente al singular encargo, la curiosidad de Garnet aumentaba. Se preguntó en voz alta cómo planeaba Luke hacer algo así. Luke, con actitud tranquila, explicó su planteamiento. Si la espada tenía que permanecer en el pedestal, pensó que podría fusionar el pedestal y la hoja. El proceso comenzó con una planificación meticulosa. Luke esbozó el diseño, teniendo en cuenta el equilibrio entre el pedestal y la hoja. Quería crear algo visualmente atractivo y, al mismo tiempo, garantizar su funcionalidad. Garnet, observando el trabajo artesanal, no pudo evitar sentirse impresionado por la atención al detalle de Luke. Luke decidió poner a prueba sus habilidades de reparación. Eligió un cuchillo corriente y una piedra de aire, descomponiendo ambos con la intención de recomponer solo la hoja del cuchillo. Mientras llevaba a cabo cuidadosamente el proceso, tuvo una idea única. ¿Y si fusionaba la hoja recompuesta con una piedra? El resultado fue una espada que parecía imposible de mover. Luke se mostró entusiasmado al presentar la espada terminada a Garnet y Sakura. Ansiosas por probar su inmovilidad, Garnet y Sakura intentaron levantarla de su pedestal, pero sus esfuerzos fueron en vano. Luke había interrumpido hábilmente la recomposición a mitad de camino, dejando la piedra y la espada fundidas. Era una solución creativa, y el trío no pudo evitar maravillarse ante el ingenio del arma poco convencional. Aunque la mayoría de la gente dudaría en aceptar un trabajo tan peculiar, especialmente antes de conocer al rey, Luke descubrió que el desafío le ayudaba a aliviar su nerviosismo. La perspectiva de presentar esta espada única al rey añadía un toque de excitación a sus sentimientos aprensivos. En medio de los preparativos para conocer al rey, Sakura no pudo evitar expresar su curiosidad por el monarca. Siendo del este, tenía poco conocimiento del rey Alfredo y del reino de Vestland. Se enteró de que el rey Alfredo había unido la mayor parte de Vestland en los últimos 20 años, y su influencia seguía extendiéndose. La gente solía referirse a toda la región como las tierras del oeste, pero ahora era conocida como el reino de Vestland, marcando el fin de una era de caciques en guerra. Lo que intrigaba aún más a Sakura eran los humildes orígenes del rey como aventurero. El viaje del rey Alfredo, de simple aventurero a gobernante, dejó un impacto duradero en la región de Vestland. Su historia ha inspirado a muchos, demostrando que cualquiera, independientemente de su origen, puede alcanzar la grandeza.
Eso es todo amigos. Espero que te haya gustado y no olvides comentar y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.